Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video de este canal. En el video de hoy voy a hablar de cuándo terminar un proceso terapéutico, cuándo se termina un proceso terapéutico. Ese es un tema como otros de otros temas que ya he abordado en este canal y que tal vez o no ya hayan visto y que pues también es como un tema muy que cae en el limbo hasta cierto punto, porque hay colegas que tienen sus propios parámetros para terminar un proceso, hay colegas que se rigen bajo los parámetros, bajo las normas de ciertos enfoques, que no están apegados a su propia experiencia, sino a lo que dictan pues, los libros, la teoría, su formación, y hay colegas que pues terminan sus procesos terapéuticos con sus pacientes cuando van notando ciertas cosas, ciertos aspectos que van más allá de los libros o que van más allá de eh, ciertos parámetros muy rígidos que algunos colegas tienen que salen de su propia experiencia y que va más en función de lo que van escuchando y lo que van notando en sus pacientes. También es cierto que hay procesos terapéuticos que se terminan porque el paciente decide que se terminan. A lo mejor deja de asistir a un proceso terapéutico, puede pasar que ya no llegue y aunque se le pregunte si quiere reagendar o qué es lo que pasa, ya no contesta, entonces desaparece, pues obviamente el proceso terapéutico termina. Hay pacientes que directamente dicen, bueno, ya creo que he logrado, aprendido, me he hecho responsable. Muchos dicen diferentes situaciones, diferentes cosas dependiendo de cada uno, cada una. Y de manera directa dicen, pues ya hasta acá, ya no quiero seguir, ya logré lo que acabo de decir. También hay pacientes que terminan sus procesos terapéuticos por falta de dinero, que creo yo que pues esa es una razón que podría evitarse si el terapeuta tuviera la suficiente flexibilidad y ética para pues poder negociar esa parte y preocuparse más porque sus pacientes asistan al proceso y llegar a término que por el dinero. Entonces, con esto que quiero decir, con esto que voy diciendo es que hay muchos motivos por el cual los procesos terapéuticos pueden terminar. Pero yo quiero ir hablando desde mi experiencia cuál sería desde lo general, porque como les decía es un tema que cae un poco en el limbo como otros temas, debido a que el proceso terapéutico siempre es relativo a cada paciente, a cada persona, es particular, y como dirían algunos autores, el proceso terapéutico es como un traje hecho a la medida, y asimismo el terminar un proceso terapéutico pues también es hecho a la medida dependiendo de cada paciente. Eh, Algunos colegas creo que tienen formas de terminar sus procesos terapéuticos desde pues ideas o experiencias o conocimientos muy, no sé cuál es la palabra usar, muy poco conscientes, muy estereotipados tal vez, desde su propia experiencia. ¿A qué me refiero? Yo me acuerdo que hace muchos años cuando trabajaba en el hospital psiquiátrico en el Batán, acá en Puebla, yo tenía una compañera y ella andaba con otro de los psicólogos que trabajaba ahí. Y una vez estábamos platicando sobre pues cómo es, o sea, la diferencia de trabajar en el ala con los pacientes que están ahí eh, viviendo, que viven en el hospital psiquiátrico, que están internados, a los pacientes de consulta ambulatoria, que son los pacientes que van y vienen. Eh, y estábamos hablando precisamente de pues que una de las grandes diferencias pues es el término de los procesos, que es muy diferente llevar un proceso con pacientes que están internados porque muchos de ellos pues viven ahí toda su vida, van a estar ahí internados toda su vida, entonces
como que vislumbrar un fin a su proceso terapéutico es muy complicado, es muy complejo, también por sus propias condiciones, a diferencia de los pacientes que están en una consulta ambulatoria, porque pues ellos viven con condiciones distintas, viven en situaciones distintas y entonces con ellos sí se puede vislumbrar el fin de un proceso terapéutico. Y ella me platicaba que en ese entonces su pareja decía que tenía como una norma con todas sus pacientes mujeres. Él era hombre, o es hombre. Ya le estoy cambiando el sexo, ¿verdad? No, pero creo que sigue siendo hombre. Y su norma era que con todas las pacientes mujeres, cuando él notaba que se empezaban a maquillar o se empezaban a arreglar más, para él ese era el momento en que el proceso ya se tenía que terminar, porque según él las pacientes iban a empezar a coquetearle, a seducirlo, o porque se iban a enamorar de él y por eso se estaban maquillando más, entonces que ya se tenía que terminar. Y a mí siempre me pareció una barbaridad eso que me platicó, porque pues eso no es cierto. Sí es cierto que algunos pacientes y algunas pacientes, tanto hombres como mujeres, pueden empezar a mostrar comportamientos seductores, románticos hacia el terapeuta o la terapeuta. Ese también es un mito que me gustaría abordar en un video después, sobre que como que la concepción, el mito es que solamente a nosotros los terapeutas hombres, las terapeutas mujeres, las pacientes mujeres, pues es que también eso es algo que se da mucho entre gremio y gremios. ¿A qué me refiero con esto? Yo he notado que en el gremio muchos terapeutas son pareja de otros terapeutas, siguiendo el lapsus que acabo de tener. Y yo veo que entre ellos luego se dan unas dinámicas de pareja bien, eh, por decirlo menos, muy interesantes, ¿no? Luego ellos son los más violentos, los más destructivos, los más celosos. A mí me sorprende mucho cómo muchos colegas se atreven y tienen la osadía de decirle a sus pacientes qué hacer, qué no hacer, cómo vivir, y sus vidas están hecho un caos, ¿no? Como el típico cliché del terapeuta, la terapeuta que tiene su vida hecho un desastre e intenta decirle a los demás qué hacer. Pero bueno, eso es para otro tema. Eh, Regresando al punto, eh, creo que eso es lo que pasa en muchas ocasiones, que muchos pacientes, sean hombres, mujeres, pueden llegar a ese punto de intentar seducir, intentar tener una relación sexual o romántica con su terapeuta, ya sea hombre o mujer, pero lo que voy es que pasa en los dos sexos, en los dos casos. Yo he conocido colegas mujeres que han tenido pacientes hombres muy guapos, muy atractivos, que han intentado seducirlas y que también es algo que, pues, que les plantea muchas situaciones. Y que creo que no se habla mucho de eso por los tabús que hay, ¿no? Porque en psicología y en psicoterapia en específico se habla mucho de la resistencia de los pacientes, que los pacientes no llegan o faltan, o valga la redundancia, o llegan tarde o quieren seducir a los terapeutas o no pagan completo, o se retrasan con los pagos, un montón de cosas y todo lo achacan a que es responsabilidad de los pacientes, cuando en realidad todo eso en realidad tiene que ver con las conductas, los juicios, los prejuicios, los sentimientos, las emociones de los terapeutas. Por eso Lacan decía que la resistencia nunca es del paciente sino del terapeuta. Lo mismo decía Winnicott. Kohut, que hablaba de la empatía, también hacía referencia a eso. No es cosa del paciente si empieza a faltar, es cosa del terapeuta que no está pudiendo ser empático con su paciente. Entonces, si un paciente, hombre, mujer, trans, como se identifique, empieza a tener este tipo de comportamientos, es en realidad responsabilidad del terapeuta, ya sea hombre o mujer, que le está dando entrada, que está desviando la situación hacia ese punto para evitar enfrentar, asumir, escuchar ciertas situaciones que pueden ser dolorosas para ambos. Pero bueno, dejando eso por un lado, retomando el punto al que iba, es que este colega decía que tenía esa norma. Cuando se empezaban a arreglar, cuando se empezaban a maquillar,
ya terminaba el proceso. Y para mí siempre fue algo, les digo, para mí siempre fue una barbaridad porque yo no creo que ese sea el punto de terminar un proceso terapéutico. A mí siempre me sonó a que en realidad era él el que tenía miedo de empezar a seducir a sus pacientes o él enamorarse de sus pacientes y por eso en ese momento él terminaba el proceso terapéutico. Hay otros enfoques, bueno, de entre colegas yo he escuchado un sinfín de cosas de cuándo termina un proceso terapéutico, pero no quiero hablar porque para mí son puros disparates que no creo que tenga mucho caso tocar. Pero hablando ahora de enfoques, hay enfoques que también tienen de manera muy clara y muy precisa cuándo termina el proceso. Por ejemplo, yo me formé en terapia familiar, soy maestro de terapia familiar. Hay muchas escuelas de terapia familiar. Está la escuela estructural, la breve, centrada en problemas, centrada en soluciones, la narrativa, etcétera, etcétera. Y muchas de ellas todavía se derivan según el lugar en donde se desarrollaron. No es lo mismo la escuela de terapia familiar, por ejemplo, de Italia, de Milán, a la que se desarrolló en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, con Minuchin. En Italia estaba la escuela de Milán, que creo que una de las máximas exponentes era Mara Salvini, y ahí trabajaban mucho la paradoja, la contraparadoja. Minuchin trabajaba mucho lo estructural. Si vemos lo que trabajaban en Palo Alto, pues era mucho trabajo con familias esquizofrénicos, entonces es un mundo muy amplio. La psicología y la psicoterapia en cuanto a teoría e investigación son mundos muy amplios y cada una de esas escuelas dice cosas muy distintas de cuando termina un proceso. Por ejemplo, la terapia breve, creo que ya lo he mencionado en un otro video, dice que es máximo 10 sesiones. Si en 10 sesiones el terapeuta no logró resolver el problema o los objetivos de su paciente, en 10 sesiones se acaba. Como sea que haya llegado la persona a ese punto, se acaba y refiere a alguien más para ver si puede. Terapia centrada en soluciones, por ejemplo, dice que el proceso terapéutico termina cuando la persona, en lugar de ver problemas y tristezas y complicaciones, empieza a ver soluciones y empieza a vivir de manera más tranquila, ¿no? Enfocándose solamente en soluciones. Y así, cada uno de los enfoques. En otros enfoques, por ejemplo, cognitivo-conductual, conductual o conductismo puro, muchas veces, y tal vez me estoy equivocando, si hay alguien de ustedes que está formado en ese enfoque y sabe más o sabe que me estoy equivocando, pues con toda confianza corríjanme en los comentarios. Pero lo que yo tengo entendido es que ahí lo relevante es el cambio de conducta, que si cierta conducta está generando una problemática, ya sea individual, familiar, laboral, etcétera, 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 la terapia está enfocada al cambio de esa conducta y cuando esa conducta cambie, se va a continuar solamente un par de sesiones para reforzar a que esa conducta, a esa nueva conducta deseada se mantenga, se sostenga y listo, ¿no? Eso es lo que se va a buscar ahí. Gestalt, psicoanálisis, pues tendrán sus propios planteamientos, pero a lo que yo quiero llegar con todo esto es que para mí el terminar un proceso terapéutico creo que es igual de importante que iniciar uno, que sostener uno, porque el terminar algo creo que es un aprendizaje que en nuestros tiempos es algo que se ha perdido mucho. Hace poco con mi novia estábamos viendo el inicio de un documental en YouTube, que es de un canal alemán de noticias. No hablo alemán, entonces si lo digo muy mal, discúlpeme, pues creo que se llama The Deutsche Welle, sobre la vida eterna. Y estaban hablando sobre personas que estaban muy enfocadas en la investigación de cómo extender nuestra vida lo más posible, que inclusive el concepto de la muerte casi se erradique. Y creo que eso lo podemos traspolar a muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida social y de nuestra vida individual, que no queremos que nada se termine.
Yo veo que mucha gente en sus trabajos hacen hasta lo imposible porque no los corran, hacen hasta lo imposible para mantener ese trabajo aunque vivan de manera miserable. He visto personas que viven en una situación de enfermedad y por no querer enfrentar la muerte extienden esos periodos de agonía que a veces son muy terribles y simplemente por el hecho de no querer despedirse, no ponerle fin a algo. He visto muchas personas, eso lo veo muy seguido en consulta, estar en una relación de pareja terrible, llena de violencia, de maltratos, de abusos, de mucha infelicidad, simplemente por no terminar esa relación, por continuarla lo más que se pueda. He visto muchas personas que igual están cerca de su familia y no le ponen un final a la relación con su familia porque creen que la familia es lo más importante, por el tabú de que la familia en México debe ser lo primero o es la prioridad o nunca hay que contradecir. A lo que voy y espero que les vaya quedando claro el punto es que muchas veces por no enfrentar el término, el fin de algo, extendemos agonías que son innecesarias y que vuelven todavía más sufrido muchos momentos. Eso hasta cierto punto creo que también se puede aplicar a la terapia. También creo que hay muchos colegas que extienden demasiado los procesos terapéuticos porque ya generaron una dependencia con sus pacientes, una codependencia, porque ambos ya se necesitan, porque tienen miedo a que acaben ese proceso y ya no tengan ese dinero, o porque en esa relación de codependencia hay algo que ya resonó con su historia de vida, con su familia, y entonces esa relación ya no la quieren soltar. Por ese lado es importante tomar en cuenta que es necesario terminar un proceso terapéutico. También es necesario terminarlo porque el final de un proceso terapéutico creo que va dejando claro que tanto la persona y el terapeuta han llegado a un punto en donde el terapeuta ya ayudó lo más que pudo a esa persona, sea cual sea la situación, y esa persona se encuentra ya en un momento donde se puede hacer responsable de sí mismo y puede ir afrontando las situaciones de su vida sin que tenga que asistir a un proceso terapéutico. No quiero que se entienda como que los procesos terapéuticos per se son sufridos, son malos, son algo que se tiene que terminar, no. Son procesos que es necesario terminarlos porque eso también impacta en la vida de ambas partes y porque eso pues es, por así decirlo, el augurio de que hay algo más en la vida de ambos más allá de ese fin. No porque, les repito, no porque el proceso terapéutico sea dañino per se. Sí hay colegas que tienen procesos terapéuticos muy poco éticos, muy pobremente encaminados o pues sí que también están pues, llevados desde el poder. O sea, hay muchos colegas que sí abusan de su situación de poder y tienen a los pacientes ahí para sus propios fines, como ya lo dije hace unos momentos. Entonces, habiendo dicho todo esto, creo que, como decía, desde lo general, yo podría decir que un proceso terapéutico puede ir terminando o termina cuando, independientemente de la situación o de los objetivos que plantea una persona al principio, porque muchas veces esos objetivos van cambiando conforme van pasando las sesiones y los pacientes se escuchan a sí mismos y el terapeuta los va escuchando, es cuando ya se logra cierto grado de responsabilidad en el paciente. No hablo de objetivos y no hablo de resolver problemas ni de pensar en soluciones, porque creo yo que eso es simplificar demasiado la vida de una persona y es simplificar demasiado el quehacer terapéutico que podemos llegar a tener. Como ya lo he mencionado en otros videos, muchas personas llegan y dicen, quítame la depresión, quítame la ansiedad, dime cómo ser feliz, dime cómo supero este divorcio, dime cómo mejoro mi relación de pareja. Y muchas veces, después de que planteen esos objetivos y cada quien escucha su historia de vida, se da cuenta el por qué están en esa situación y cómo llegaron en esa situación.
Y entonces, cuando se empiezan a dar cuenta de todo eso, las personas empiezan a tomar decisiones por cuenta propia y algunos deciden quedarse ahí y algunos deciden irse, sea la situación que sea. Pero es importante que nosotros como terapeutas no presionemos hacia dónde tiene que ir la persona, porque el proceso terapéutico es un espacio de libertad y por ende es de responsabilidad. Muchas veces escuchamos historias en las que nos preguntamos, pero ¿qué haces aquí? ¿O por qué no haces esto? ¿O por qué no te vas? Pero cuando uno sigue escuchando se da cuenta que a veces el presionarlos o el dirigirlos es repetir las mismas situaciones por las que llegan a consulta. Por ejemplo, hay muchas personas que se quejan de que tienen parejas muy dominantes, muy agresivas, muy posesivas, que todo el tiempo les dicen qué hacer y se la pasan responsabilizando a esa persona en lugar de hacerse responsables de sus propias decisiones. Y muchas veces los primeros impulsos son decirle, pues déjalo, pues vete, pues lo que sea, ¿no? Pero si uno sigue esos impulsos va a caer en esta repetición de lo que ya vive con otra persona. Es por eso que el terapeuta le corresponde tener esta habilidad y esta escucha para evitar esas repeticiones y generar otro tipo de relaciones, de dinámicas entre ellos dos para que pueda impactar en su vida fuera del consultorio. Como dicen por ahí, el consultorio, el dispositivo terapéutico, como algunos teóricos le dicen, o la relación entre terapeuta y paciente, es un pequeño laboratorio social de la vida del paciente. Como se relaciona con el terapeuta es como muy seguramente se relaciona con el resto de las personas. Entonces, si el terapeuta evita esas repeticiones que pueden ser perjudiciales, puede que se generen nuevas formas de vivir, y ese es el punto del proceso terapéutico. Y creo que cuando se va logrando eso es cuando se puede vislumbrar el final de cada proceso. Entonces, repito, pues desde la generalidad yo creo que un proceso terapéutico va terminando cuando cada persona se va relacionando de una mejor manera con su entorno, y con mejor manera no es desde la perspectiva del terapeuta, es desde la perspectiva del paciente, qué es lo mejor para él, qué es lo mejor para ella, y que se haga responsable de esas decisiones y pues de las consecuencias de sus decisiones. Para algunos pacientes eso implica generar grandes cambios en su vida, como irse del trabajo, divorciarse, separarse, alejarse de sus padres, de sus hermanos, de sus hermanas, mudarse a un nuevo estado, cambiar de profesión, dedicarse al arte, por ejemplo. Yo he tenido algunos pacientes que pues, vivían vidas muy godines, por así decirlo, de lunes a sábado, de 8 a 5, de 8 a 7, y que han optado por dedicarse a la cocina o dedicarse al arte, al diseño, y pues viven mucho mejor. Pero también para otras personas implica sí quedarse en esos trabajos, sí quedarse en esas relaciones, sí quedarse cerca de esa familia, pero asumiendo las consecuencias, y aunque siguen viviendo una vida sufrida, les es menos sufrida y para ellos es mejor. Aunque para muchos les pueda sonar como disruptivo esto, pues a veces esas son las decisiones que toma cada quien. Y bueno, pues creo que esas son las conclusiones a las que puedo llegar, más que apegarnos a estereotipos o ideas bastante disparatadas o sin sentido o a lo que dictan los autores, la teoría. Creo que es importante distinguir qué es lo que sucede con cada uno de los pacientes, escucharlos y ayudar a que se escuchen para saber cuál sería el mejor lugar para ellos, y lo más importante, no crear una codependencia entre terapeuta y paciente. Eso siempre termina los procesos antes de, los vuelve a relaciones de pareja, de amistad, como ya he mencionado antes, amorosas, sexuales, familiares, y eso pues es la forma que tiene el terapeuta de huir de las situaciones de la terapia. Entonces, en conclusión, hay muchas maneras de terminar un proceso terapéutico, pero hay muy pocas para realmente llevarlo a un proceso
realmente ético y un final otra vez pues ético. Entonces ojalá no haya sido yo muy redundante ni los haya hecho muchas bolas. Si tienen dudas, comentarios, háganmela saber y pues con eso terminamos hoy. Adiós.